Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos nuevamente la gloria a nuestro Padre por darnos el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantalla. A Él sea el honor y que siempre nos permite encontrarnos porque tengo hoy el privilegio de entregarte una palabra a tu vida. Para mí es un compromiso lo que Dios pone en mi corazón y necesito que el Espíritu Santo una vez más me ayude a dirigirla, a impartirla, que sea Él dándome la inteligencia y el desenvolvimiento. Amén y amén. Yo quiero transmitir o exaltar el tema y dice lo siguiente: aunque sean tiempos de suspenso, Dios te defenderá. Y yo quiero empezar con este tema porque muchas veces en nuestra vida, por momentos, hemos pasado por tiempos de suspensos, tiempos que realmente hemos tenido que presenciar el miedo, el temor, la persecución, tiempos difíciles, tiempos que realmente muchas veces no hemos querido ni siquiera vivirlos, pero tenemos que pasarlo y experimentarlo. No nada más para ver un Dios de justicia, sino también para ver un Dios que nos respalda, que nos cuida, que nos arropa. Y parece mentira, pero a veces es el mismo Dios que permite esos tiempos tan difíciles para que nosotros podamos conocer la mano de Él, que todavía no se ha cortado. Cuando tú ves y lees la Biblia, muchas personas vivieron un tiempo suspenso en sus vidas y mayormente Dios los permitió, o el mismo Dios este, permite que realmente cada una de estas personas, de estas historias que nosotros podemos leer el día de hoy, pudieran ver el respaldo de Dios, porque Dios necesitaba que estas personas pasaran por esos momentos. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro y muy, ¿cómo decir la palabra? Muy claro y muy preciso. A la hora de nosotros pasar tiempos que no queremos o que no queremos experimentar o vivir. Tiempos donde vamos a presenciar lo que es el miedo, donde el miedo va a tocar la puerta de tu corazón, donde la angustia, donde quizás la depresión también, quizás muchas emociones van a tocar la puerta de tu vida, pero es para tú poder ver el poder de Dios sobre tu vida una vez más. Cuando tú ves la historia en Éxodo capítulo 14 y ves la historia de Moisés con el pueblo, cuando Dios lo manda a sacar a este pueblo de Egipto, cuando Dios lo manda a hacer algo tan fuerte delante de la cara de Faraón prácticamente, tú ves que el mismo Dios le endurece el corazón a Faraón. Y vemos el momento suspenso, el momento difícil, el momento que Moisés estaba atravesando con este pueblo no era nada fácil, porque que a ti te manden a sacar un pueblo, pero que el mismo Dios te diga, yo le voy a endurecer el corazón a Faraón y ellos te van a perseguir. Entonces cuando tú ves a los de Egipto y a este Faraón literalmente persiguiéndolos para causarle daño, para hacerle algo, porque realmente no querían, no quería soltar al pueblo, ahí es cuando te das cuenta que literalmente Dios muchas veces nos mete a nosotros en unas que muchas veces no queremos pasar, en que no queremos presenciar ni experimentar, pero es necesario. Y vámonos a Éxodo capítulo 14. Voy a leerlo desde el 5 en adelante, paso a paso, para que le entendamos lo que Dios quiere impartir a nuestro corazón. Se lee la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, los capitanes sobre ellos. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, sus gentes a caballo, y todo su ejército. Los alcanzaron acampados juntos al mar, al lado de Piairón, desde Baal Zephón, algo así. Y tomó Faraón, se hubo
acercado, y los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Y quiero quedarme ahí porque no quiero pasar por alto esta parte. Vemos que realmente tanto Moisés como el pueblo huían, corrían en ese momento, preparaban en ese momento lo que era correr rápidamente para que el pueblo de Faraón y Faraón no los alcanzara. Pero date cuenta que cuando ellos voltean hacia atrás, ellos ven que estaban cerca para atraparlo. Ahí es cuando yo quiero hablar del suspenso momento que tenía el pueblo y Moisés. El momento difícil que tenían cada uno de ellos no era fácil. ¿Por qué? Porque realmente ahí es cuando ellos estaban sintiendo miedo, temor, angustia, desesperación. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Será que nos van a alcanzar? ¿Será que nos van a matar? ¿Qué es lo que va a suceder? Tenían una palabra de parte de Dios, tenían el respaldo de Dios, sí, pero tenían que experimentar todas esas emociones que literalmente tú y yo hoy en día no queremos pasar. Es necesario que nosotros pasemos lo que pasó a este pueblo. Tiempo suspenso, tiempo de nosotros preguntarnos qué va a suceder. Donde el miedo quiere tocar la puerta y muchas veces lo vamos a dejar entrar. Donde la angustia, donde la desesperación va a tocar la puerta y se va a querer quedar. Pero es importante que tú y yo entendamos el poder de la oración, el poder de la comunicación, el poder de saber que no estamos solos, el poder y entender y comprender que hay una palabra, que hay uno que nos está direccionando y nos está diciendo camina. Sigue, levántate, ve, esfuérzate, porque realmente muchas veces Dios necesita que ver la fortaleza, el dominio, ver la fuerza, la valentía de nosotros es en los tiempos de suspenso, es en los tiempos donde todo se pone al revés, es en los tiempos donde todo está difícil. Date cuenta que este pueblo tenía que seguir la voluntad de Dios en un tiempo difícil donde ellos sabían que Faraón no les iba a hacer caso, nada, porque el mismo Dios les estaba endureciendo el corazón. Ahí es cuando te das cuenta que el plan de Dios no era nada más para el pueblo, sino también para el líder, como Moisés. El plan de Dios no era tanto con Faraón, era con el pueblo, demostrarle al pueblo quién era el Dios de su respaldo y que Moisés entendiera quién era el Dios que lo había llamado y que lo había escogido y que lo había mandado. Y es lo que tú necesitas entender. Miguel, yo estoy viviendo tiempos difíciles, tiempos que tú no te imaginas, donde el miedo ha llegado, donde la angustia ha venido, donde la depresión me ha tocado la puerta, donde la desesperación ha querido venir a quedarse en mi vida. Pero yo quiero que el día de hoy tú entiendas que muchas veces Dios necesita todo eso en tu vida, que experimentes todo eso para que veas cómo el mismo Dios es el que te sana, te liberta, te restaura, te cuida, te protege. Dice la palabra de Dios aquí. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Una de las cosas que yo le dije en estos días a una persona que estaba pasando por un momento tan difícil, yo le dije, si tú no estuvieras pasando por ese momento tan difícil en tu vida, ¿crees que ayunarías, orarías y buscaras a Dios de esa manera? ¿Tú crees que si tú ahorita tuvieras un buen negocio, una buena casa, si tuvieras todo el dinero, ¿tú crees que buscaras a Dios con esa intensidad? No lo buscaras. Entonces hay personas que necesitan experimentar tiempos suspensos en sus vidas, porque esos tiempos de suspensos es lo que los lleva, mejor dicho, a orar, a ayunar, a buscar, a clamar, a buscar y apartarse con Dios, a querer estar a solas con Dios, a querer solamente hablarle y comunicarse, leer la Biblia, a intimar. Entonces no es malo cuando nosotros tenemos esos tiempos suspensos. Nosotros de verdad muchas veces siempre nos dedicamos. Por ejemplo, en mi caso, yo me dedico a esto, yo me dedico a buscarlo, yo me dedico a tenerlo, yo me dedico a leer la Biblia, yo me dedico a ayunar, yo me dedico a esto porque para esto entendí que ya está mi vida. Pero nunca como los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles nos procuramos a buscar a Dios con más intensidad, a clamar a Dios con más intensidad, a ayunar de una manera más intensa. ¿Por qué? Porque necesitamos
en ese momento el respaldo, la respuesta, la ayuda de Dios. Entonces es importante que aprendamos que todo obra para bien a los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28, pero lo que quiero resaltar aquí es que es importante que nosotros aprendamos a disfrutarnos también los tiempos suspensos, los tiempos difíciles, porque esto, en lugar de nosotros decir, ¿por qué yo? ¿Por qué vivo esto? No, agradecerle a Dios y decirles, gracias a esto puedo ayunar más. Gracias a esto puedo levantarme más de madrugada. Gracias a esto puedo vigilar más. Gracias a esto yo puedo, Señor. Claro que no podemos acostumbrarnos a eso. De que, ay, tengo que pasar por un proceso, un tiempo difícil, voy a ayunar. No. Lo que quiero resaltar es que aunque nosotros tengamos una vida continuamente teniendo esa intimidad y esa relación con la presencia de Dios, nosotros a la hora de un momento difícil nos levantamos con más fuerza a hacerlo. No acostumbrarnos a tener un problema para ir a ayunar, porque ahí sí verá que estamos mal. Entonces dice la palabra, y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros, que nos han sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés le dijo al pueblo, no temas, está firme y ve la salvación de Jehová, ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios hoy habéis visto, que los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Y Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y sus carros en sus gentes de a caballo. Quiero resaltar algo aquí porque nos damos cuenta, un líder que tenía una fe maravillosa, una fe inquebrantable, porque sabía quién era el Dios que lo había llamado, pero el pueblo no sabía la manera de que Dios los iba a librar o los iba a ayudar. Y vemos aquí que el mismo Dios le dice a Moisés que por qué clama, que le diga y le dé orden al pueblo que marche, que se levante a caminar y a huir. Es una de las partes que me llama la atención, porque nos damos cuenta cómo Dios en ese momento le está diciendo prácticamente a Moisés que ya el respaldo y ya la manera de Dios a obrar ya lo había hecho, lo que tenía era que marchar. Y le dice, tú lo que tienes en tu mano es la vara, agarra la vara y divide el mar, porque ya tenían todo resuelto. Solamente que Moisés en ese momento se está dejando llevar por la atención del pueblo, porque el pueblo le está diciendo, ¿por qué no nos dejaste sirviéndole? ¿Por qué no nos dejaste esclavizados con ellos? ¿Por qué no nos dejaste allá si nosotros podíamos morir allá? Y ese es el tipo de persona que, para no sentir el tiempo suspenso, para no sentir el momento difícil, prefieren seguir como esclavos, prefieren seguir y sentir esos momentos que el pueblo de Egipto tenía con Faraón. ¿Y cómo era el tiempo que ellos tenían? Eran esclavizados, eran oprimidos, eran tiempos que para ellos Dios no lo quería, pero ese es el tipo de persona que Dios, queriéndolos librar, ayudar, bendecir, extendiéndole la mano y queriendo hacer muchas cosas para su vida, ellos prefieren la opresión, ellos prefieren la esclavitud, ellos todavía prefieren estar en Egipto. Egipto representa el pecado, Egipto representa el mundo, Egipto representa la opresión, Egipto representa vivir esclavizado en el pecado, en el alcohol, en la droga. Y yo me imagino en ese momento que
Moisés diría, o sea, esta gente quiere seguir que lo esclavicen, quieren seguir en ese mundo, quieren seguir en ese momento que clamaban y lloraban y pidiéndole a Dios auxilio, y ahora que Dios los va a salvar, los va a ayudar y va a mostrar su poder sobre su vida, ellos están arrepentidos. ¿Cuántas personas están como el pueblo de Israel? Arrepintiéndose porque, ay no, yo creo que mejor me hubiese quedado con fulano de tal, ay no, mejor yo me hubiese quedado en este lugar, ay no, yo mejor me hubiese quedado en el mundo, ay no, yo creo que yo mejor me hubiese quedado de esta manera. Y Dios enfrente de ellos, queriendo mostrarse a través de su favor, con su gloria, con su poder, de la manera que Dios quiera mostrársela a cada persona. Y estas personas no están entendiendo que no se trata de los suspensos del momento difícil que están presenciando o viviendo, sino que se trata de lo que Dios va haciendo y lo que ya Dios ha hecho y de lo que Dios va a hacer en tu vida. Date cuenta que el pueblo estaba arrepentido de haber salido con Moisés. Ya no tenían como, vamos a decirlo así, no tenían ni siquiera una semana y ya se estaban quejando. Y así hay muchas personas. No tienen ni siquiera 5 años en el Evangelio. Ni siquiera han presenciado lo que es verdaderamente un momento suspenso, un momento difícil, y ya están arrepentidos por haberle servido a Dios. Ya están ahí angustiados. ¿Será que hice bien de darle la vida a Dios? ¿Será que hice bien de bautizarme? ¿Será que hice bien de hacer esto? No te arrepientas nunca de haberle dado tu vida a Cristo. Más bien, siéntete orgullosa o orgulloso. Yo soy de la tipo de las personas que digo, mira, ¿por qué no me agarraste antes? ¿Por qué no me buscaste antes? Siempre me buscó porque realmente siempre vi la mano de Dios buscándome, pero ¿por qué no me decidí antes? ¿Por qué no me convenciste antes a buscarte, a servirte? Más bien, tienes que decirle a Dios eso. Este pueblo inmediatamente estaba en eso. Ay, ¿por qué no nos dejaste que nos muramos allá? ¿Por qué no nos dejaste que siguiéramos sirviéndole? O sea, no querían sentir el tiempo, el momento de suspenso, el momento de persecución, no querían sentir el momento difícil. Y eso está pasando en la iglesia. La iglesia hoy en día está muy floja a nivel espiritual. No quieren pasar proceso, no quieren experimentar el momento de suspenso para poder ver la gloria de Dios en su vida. Si ellos no pasan por el suspenso, ellos no ven en ese momento el poder del respaldo de Dios en sus vidas. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Si tú no pasas escasez, tú no ves al Dios de provisión. Si tú no pasas por una enfermedad, tú no ves a Jehová Rafa, el sanador. Si tú no pasas por un momento de injusticia, tú no puedes ver el Dios de justicia, al Dios que realmente es tu abogado, ese Dios que estará como juez para tu vida. Entonces yo necesito el día de hoy que tú te levantes el día de hoy, no a clamarle nada más a Dios como Moisés, sino a marchar y a caminar y a seguir para que veas lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios está haciendo ya en ti y lo que ya hizo que ni siquiera has visto, porque el pueblo ya tenía, tanto el pueblo como Moisés ya sabían, el pueblo ya entendía y Moisés ya comprendía que cuando Dios le dice marcha con este pueblo, no me clamen, ahí están entendiendo que ya Dios está obrando. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Ya Dios ha obrado y ha solucionado lo que a ti te preocupa, lo que a ti te angustia. Lo que pasa es que tú tienes que marchar y experimentar para que tú puedas sentir momentos difíciles, para que pueda crecer tu fe, pero sobre todo para que puedas madurar y para que puedas tener literalmente un carácter genuino en la presencia de Dios y tú puedas tener un currículo, pero un currículo espiritual, y puedas decir, yo pasé por el desierto, yo pasé por la persecución, yo he pasado por esto porque yo tengo las marcas de Cristo sobre mi cuerpo, para que tengas un currículo espiritual. Date cuenta que el Dios le dice en ese momento, y Faraón no les va a parar porque yo les voy a endurecer el corazón. Dios quería en ese momento glorificarse como ese Dios de respaldo sobre este pueblo y sobre Moisés. Dice la palabra aquí, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. ¿Cómo es que Dios te va a mandar
a sacar un pueblo y le va a endurecer el corazón a tus enemigos para que te persigan, o sea, para que la cosa se ponga más suspensa, para que las cosas se pongan más difíciles. Ese es el Dios que muchas veces permite que a nosotros nos pase momentos difíciles para que entiendas el poder de la mano de Dios. Mira lo que dice aquí, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Tú sabes qué es esto? Que el ángel de Jehová ya no iba adelante, sino que se pone de la parte de atrás, porque es de la parte de atrás que necesitaban ellos el respaldo, porque ellos venían, los egipcios persiguiéndolo, el faraón venía atrás. Y esto me llamó mucho la atención, porque yo decía, ¿cómo vemos aquí tanto el respaldo de Dios que le está cubriendo las espaldas? Y ellos iban corriendo, y ellos en ese momento no se están dando cuenta que Dios ya no iba adelante, sino que estaba atrás para cubrirlos de que Faraón no hiciera nada contra su pueblo. Dice la palabra, e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube y tiniebla para aquellos, alumbraban a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Y esa parte me quedé sorprendida, porque ¿cómo es que Moisés le está haciendo caso a Dios? Agarra la vara, divide el mar, y ellos van corriendo por el camino que Dios les abrió por medio del mar. Y ahí es cuando tú dices, Dios mío, o sea, se supone que él está caminando en obediencia, se supone que en ese momento solamente ellos eran los que tenían que pasar por el camino en medio del mar, ¿verdad que sí? Pero los egipcios están caminando también por el medio del camino y llegaron por la mitad del mar. Y yo digo, Dios mío, ahí es cuando tú dices, la cosa se pone más suspensa. ¿Por qué? Porque se supone que ya ellos no deberían estar pasando por aquí, porque nada más lo que tienen que estar pasando por aquí somos nosotros, y ya ellos no tendrían que estar detrás de nosotros. Pero es la parte donde Dios muchas veces permite que los enemigos se vayan un poco más al extremo, donde el suspenso uno lo sienta más, donde el momento más difícil uno lo pueda sentir, para que uno pueda en ese momento ver la mano de Dios más grande a favor de nosotros. Dice la palabra, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus entes de a caballos, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová peleará por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano y dile al pueblo que marche, porque Moisés ya tenía la solución en sus manos. Ya él tenía la solución, era la vara. Ni siquiera era nada más el poder de Dios, porque Dios estaba ahí vigilándolo, cubriéndolo, peleando por ellos, pero realmente el que extendió la vara en ese momento fue Moisés, y el mar se volvió atrás para derribar a los egipcios. ¿Qué quiero hacerte entender? Que muchas veces nosotros estamos clamándole, pidiéndole a Dios, y ya Dios nos dio la solución, y la solución muchas veces la tenemos como Moisés en nuestras manos, y nosotros no la estamos viendo. Date cuenta que ellos le clamaron a Dios, le pasó como a
Le pasó como apareció a Josué cuando Josué estaba llorando y Dios le dijo en ese momento, levántate, porque clamas si en el pueblo hay anatema. Igualmente aquí es diferente porque realmente él clama y le pide a Dios por el pueblo y Dios le dice, levántate, no clames, tú tienes en tu mano la solución. Tú tienes en tu mano la solución. ¿Cuántas personas tendrán la solución? Dios haciéndole entender, ya no me clames, ya no estés llorando, ya no estés gimiendo. Levántate porque la solución está en tus manos y siguen allí en esas condiciones. Otros arrepintiéndose como el pueblo, otros murmurando como el pueblo, otros llorando como el pueblo y otros como Moisés clamando cuando ya Dios le dio la solución. Date cuenta que Moisés tenía la solución porque la vara fue la que abrió el mar. La vara fue la que le dio la autoridad en ese momento al mar para que retrocediera y siguiera a los egipcios. Y ahí es donde nos damos cuenta la solución del momento suspenso para el pueblo y para Moisés. Siempre va a haber una entrada en un momento suspenso en tu vida, pero también va a haber una salida. Nada es para siempre. Hay momentos donde vamos a permitir o vamos a experimentar, quise decir, tiempos difíciles, pero hay tiempos de salidas también en esos tiempos. Dice la palabra, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y las caballerías y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muros a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Qué maravilloso que nosotros podamos entender que tenemos a un Dios que nos ayudará siempre a pesar de lo difícil y de las pruebas que Dios permitirá en nuestra vida. El mismo Dios necesitaba que el pueblo experimentara un tiempo difícil, suspenso en sus vidas. Pero el mismo Dios, así como lo permitió y le endureció el corazón a Faraón, el pueblo pudo ver al Dios que también lo respaldó. Que quiero hacerte entender con esto, que así como estás viviendo tus pruebas difíciles, también vas a ver al Dios de que se levantará a enfrentar contigo esas batallas que estás experimentando. Y yo quiero irme a Isaías 41, verso 10 al 20. Quizás esta palabra no es una palabra muy revelativa, pero es una palabra que viene del corazón de Dios para darle paz y seguridad y convicción y tranquilidad a alguien que lo necesita. Porque yo sé que muchas personas hoy en día pueden estar pasando tiempos difíciles en su vida, pero vengo con una palabra que viene del corazón de Dios. Una palabra que realmente va a hacerte entender que no estás sola, que no estás solo, que no temas, que Él será tu ayudador, que Él te levantará nuevamente, que podrás ver. Date cuenta que el pueblo de Israel pudo ver a los que los perseguían, a los que lo agobiaron por un momento, a los que lo esclavizaron, muerto. Y no quiero resaltar esto en la vida de una persona que realmente se pueda estar levantando contra ti o que quizás realmente te ha hecho la guerra. Pero sí quiero hacerte entender que Dios es un Dios de justicia y a Dios no le gustan las cosas injustas. Date cuenta que el pueblo fue el que clamó primero, pidiéndole ayuda a Dios porque ya no soportaban la esclavitud de lo que le hacía tanto el pueblo de egipcio como el faraón hacia ellos. Ellos prácticamente eran esclavos y Dios los libertó, los ayudó. Quizás tú ahorita no estás como una esclava, como un esclavo, pero si estás viviendo tiempos suspensos y tiempos difíciles y tiempos donde tú dirás, mira, yo no sé cuándo yo voy a salir de esto. Yo no sé hasta cuándo yo voy a ver la mano de Dios, porque cada día más esto se extiende más. Pero quiero decirte que de parte de Dios, Dios te va a ayudar y verás la mano de Dios de una manera tan grande de justicia sobre tu vida. Y quiero llevarte a Isaías capítulo 41 del 10 en adelante. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios.
te fortaleceré y te ayudaré. Date cuenta que Él tuvo que fortalecer en ese momento al pueblo para que ellos pudieran marchar y seguir y entender que ellos no estaban solos. Date cuenta que Dios se les pone de la parte de la espalda para que cubrirlos, protegerlos en ese momento que venía la manada de Faraón con su ejército. Dios siempre va a ser tu escudo, Dios siempre va a ser tu ayudador, Él siempre va a ser ese amparo, ese socorro que tú verás que por encima de cualquier persona, Él siempre se quedará. Aunque muchos te den la espalda, aunque muchos no te entiendan, aunque muchos no te comprendan. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Acuérdate que el pueblo conoció a un Dios de justicia en ese momento, un Dios de respaldo, pero un Dios de la justicia, porque Él le estaba haciendo algo injusto a su pueblo. Entonces todos los que se enfurecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Mira lo que dice aquí. Todos los que se levantan, todos los que se enfurecen, mejor dicho, todos los que se enfurecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Y date cuenta que quien quedó humillado y avergonzado fue Faraón y su ejército. ¿Por qué? Porque el pueblo literalmente caminó, obedeció en marcha y pudieron ver en ese momento a sus enemigos humillados y avergonzados. Lo que se te ponen serán como nada, como que si no existieran. Date cuenta que ellos no existieron más para el pueblo. ¿Por qué? Porque se metieron con Jehová de los ejércitos al meterse con su pueblo. Y es lo que yo quiero hacerte entender. Mira, cuando la gente se levanta contra ti, cuando la gente se te pone en contra de ti, y no estoy hablando de una gente que realmente está buscando problemas y, ay, Dios está conmigo. Estoy hablando de una gente que camina en obediencia. Estoy hablando de un pueblo, una generación, de una iglesia que realmente está haciendo la voluntad de Dios. Cuando cargas una palabra y caminas en obediencia, cuando estás haciendo las cosas correctas ante los ojos de Dios y quieres agradar el corazón de Dios, y por encima de todo eso se te levanta lo que se te levanta por tú agradar a Dios, créeme que no es contigo la guerra. Créeme que es con el mismo Dios, y Él mismo se levantará a dar la cara para que vean quién es el Dios que te respalda, que te cuida, que te protege, y que quedarán en vergüenza y tendrán que irse y tendrán que desaparecerse. ¿Por qué? Porque realmente se están metiendo con Dios. Mira lo que dice aquí. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como que si no existieran, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré, no temas, gusano de Jacob, porque pequeño Israel, porque yo mismo te ayudaré. Afirmaré el Señor, el Santo de Israel, tu Redentor. Te convertiré en una trilladora nueva y afilada de doble filo. Vamos a dejarlo hasta allí. Lo que quiero resaltar aquí es la hermosa palabra que Dios puso en mi corazón, para que todo aquel que ya no tenga fuerza y que tiene miedo y que está angustiado y que por momentos ha perdido la fuerza, el ánimo, y que se ha sentido derribado porque han sido las pruebas y los momentos difíciles con Faraón. Faraón representa ese tipo de persona que te quiere esclavizar. Faraón representa ese tipo de persona que te quiere humillar, que te quiere maltratar. Faraón representa ese tipo de persona que no te valora. Faraón representa ese tipo de persona que realmente te quiere hacer la guerra porque te quiere hacer la guerra. Pero no importa, no importa, porque Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo te ayudaré, te extenderé mi mano. Yo estaré para ti, yo te haré entender la justicia, yo te haré entender que yo soy el que te fortalezco, que yo soy el que te sostengo, que yo soy el que te doy la justicia, y que entenderás que los que se enojan y que los que vienen contra ti tendrán que verse conmigo. Yo quiero que el día de hoy vayamos a 2 de Corintios 4, 8, 9. Me gustó mucho esta palabra porque muchas veces nosotros nos hemos sentido así. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Date cuenta que el pueblo estaba desesperado por un momento, angustiados, atribulados, sí, pero literalmente nos damos cuenta
que no estaban destruidos y no terminaron destruidos. Y que quiero hacerte entender a ti a través de esta palabra, que a lo mejor has sentido el desespero, la angustia, la persecución, has sentido tiempos difíciles, pero no destruida, no destruido. Eso es como que en el mundo espiritual tengamos heridas y estemos cortados, la cara cortada. Igualmente agarremos y nos vendemos y nos amarremos y sigamos a la guerra. Así es en el mundo espiritual. Hay momentos donde vamos a sentir que estamos golpeados por todos lados, pero no destruidos. Nos levantamos. Date cuenta que Pablo en un momento lo arrastraron, lo golpearon, pero Pablo no le importó. Pablo se levantó en ese momento, herido, golpeado, a seguir predicando. Esa es una gente loca, que solamente una gente que está golpeada y que lo hayan maltratado tenga la fuerza y el ánimo y el amor de seguir dando lo mejor para el evangelio. Y es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros, a pesar que nos sintamos heridos en el mundo espiritual, tengamos que el brazo torcido, la cara cortada, en el mundo espiritual estemos que golpeados porque las tinieblas nos está queriendo golpear, pero jamás destruido. Y como no estamos destruidos, todavía hay fuerza para levantarnos, para orar, para buscar la presencia de Dios, para adorarle, para leer la palabra, para caminar en obediencia, para aunque veamos que los egipcios y Faraón vengan detrás, entendamos que Dios primero se puso a nuestra espalda para cubrirnos, que no estamos solos, que vamos delante de su presencia, caminando, corriendo para hacer y agradar el corazón de Dios. Y cuando tú caminas en obediencia y cuando tú caminas bajo de la voluntad de Dios, Dios nunca te dejará en vergüenza. Y todos los que se metieron contigo serán como nada. Date cuenta que lo que estaban persiguiendo el pueblo fueron como nada, porque realmente te das cuenta que quedaron atrás. Y es lo que Dios quiere hacerte entender. Experimenta, saboréate cada momento de dificultad para que crezca, para que tengas ese currículo espiritual y que digas como Pablo, yo tengo las marcas en mi cuerpo. Para que puedas decir, ¿sabes qué? Valió la pena, crecí, esta prueba, esta persecución, este momento difícil, lo que hizo es que mi fe se encendiera, que creciera en madurar, tener un buen carácter en Cristo en mi vida, pero no me destruyó jamás. Así que levántate el día de hoy, a pesar de los tiempos de persecución o suspenso que puedas estar experimentando o viviendo, puedas saborearlo y decir, ¿sabes qué? Voy para adelante porque Dios está conmigo y quién contra mí. Bendiciones.